Bienvenidos todos a esta sesión en la que vamos a ver una sesión sobre el máster de formación permanente de trastornos y dificultades del aprendizaje. Pensaba, ¿no? Cuando veíamos cómo plantear esto, pues por una parte, efectivamente, estamos en esa universidad privada española que tiene mayor número de alumnos y que tiene un equipo docente que ofrece la máxima calidad y exigencia académica. Me quedo aquí. ¿Por qué me quedo aquí? Porque muchas veces a mí me ha pasado, te apuntas a cosas y hablando con una alumna me decía, Ana, pero en este máster vamos a verlo de modo práctico, va a ser... Y le dije, sí, o sea, esa es la gran diferencia, ¿no? Y es que lo que nos interesa, lo que queremos es que tú, alumno, futuro alumno o alumno que ya estás inscrito, ¿no? Aprendas, y lo vamos a ir viendo ahora, a identificar, a ver a esos alumnos que tienes que están sufriendo, quitar sufrimiento a las familias, ¿no? Y además saber de qué trastorno estamos hablando. O a veces no es un trastorno, porque es una dificultad que podemos trabajar. Mirad, ¿quién habla? ¿Quién escribe? ¿Quién llora? ¿Quién ríe? Es mi cerebro. Y qué importante es conocer muy bien nuestro cerebro, porque desde ahí vamos a poder trabajar. Conociendo el cerebro vamos a ver qué tenemos que aplicar y cómo podemos trabajar en el día a día, en el aula, en tu gabinete, tú como padre, como madre preocupada por ese niño que tienes, tú como profesional. Bueno, pues desde ese equipo docente, que el equipo docente somos profesores, profesionales que estamos activos, que eso es muy importante. Por eso vamos a ver, ¿sabías qué vas a aprender? Claustro, calendario, desarrollo del curso y metodología, plan de estudios, dudas. Este máster en trastornos y dificultades del aprendizaje, ¿qué voy a aprender? Te lo contaba antes, abordar, comprender, apoyar desde la inclusión a esos niños, adolescentes con trastornos o que tienen dificultades de aprendizaje. Por eso es muy importante que aprendamos a detectar, a intervenir y a diseñar estrategias para cada uno de nuestros alumnos. Por supuesto, en el contexto que les rodea, porque estamos hablando de una enseñanza inclusiva dentro del aula. Por eso vamos a aprender cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos a leer, cómo aprendemos las matemáticas, cómo... Porque todo eso, cuando lo aprendemos desde el punto de vista, ¿no? de sin dificultad, cuando hay dificultad vamos a ver que haremos las mismas cosas, pero incidiendo en esas necesidades especiales. De ahí ese que profundizaremos, ¿no? Y aprenderemos a diferenciar y a diagnosticar un TEA, de un TDAH, de una dislexia discalculia, de una psicomotricidad y neuromotricidad, que la psicomotricidad y neuromotricidad nos ayudará a integrar y a crear las bases para un buen aprendizaje. Y lo trabajaremos desde esa prevención. Mirad, en una de las sesiones de clase, yo estaba dando una sesión de dislexia y un alumno me dijo, Ana, es que tengo un alumno en clase que, entonces fue contando, ¿no? Pues le pasa esto, 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 esto. Y de repente yo pregunté, ¿y eso realmente es una dislexia o estamos hablando de otra cosa? Claro, descubrieron que no era una dislexia, que estábamos hablando, bueno, hay un diagnóstico por medio y hay que dar muchas vueltas, ¿eh? Pero los índices de lo que estaba contando no era una dislexia, era un TDAH. Y ahí había otra serie de cosas, ¿no? Bueno, es muy interesante, ¿no? O sea, el conocer qué nos dice el DSM-5 renovado, pero a la vez cómo lo veo en el aula, cómo lo trabajo. Por eso también veremos esa diferencia entre lo que es una dificultad y un trastorno. Em, El cerebro, os lo contaba, con sus funciones ejecutivas en el aprendizaje. Conocer muy bien esas funciones ejecutivas que van a estar afectadas en los diferentes trastornos. Todo desde un punto de una educación inclusiva, por tanto, con un apoyo conductual positivo
y conociendo muy bien esas dobles excepcionalidades. Como sabemos muchas veces que hay y se da ese TDAH, se puede dar perfectamente con la dislexia y discalculia, como a veces solo hay dislexia, pero hay dislexia y TDAH. Y hablaremos también que no es ningún trastorno las altas capacidades, pero a la hora de conocerlas es interesante conocer un poquito las altas capacidades, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de atender inclusivamente a todos y a cada uno de nuestros alumnos de modo personal, tenemos que atender a los alumnos que están por debajo de la media, pero también por los que están por encima de la media. Y ahí están las altas capacidades. Hablaremos también en una sesión de ese tema, ¿no? Y estamos ya ahora, hoy, en la inteligencia artificial. Por eso veremos un diagnóstico e intervención con inteligencia artificial. Luego veremos las dos cosas, ¿no? ¿Cómo vas a evidenciar todos estos aprendizajes? No lo harás con un examen. A veces cuando uno dice, me voy a apuntar a un máster, ¿no? O voy a hacer un experto. Y dices, me van a hacer un examen, tengo que hacer un examen. No harás un examen. Vas a hacer un caso práctico, que también luego lo veremos, y todo eso lo recogerás en ese portfolio de aprendizaje. Tendrás ese foro que estará animado por el profesor, del que aprenderás tanto. Pensar que la ventaja que tiene la UNIR es que es una universidad que es online, en la que cada uno trae su bagaje cultural, esas experiencias, esos conocimientos, y todo eso hace que el foro sea muy rico en experiencias, en contar, en dar material bibliográfico, en dar... Y todo eso es algo que te llevas de más. Y el equipo de profesores que está formado por pedagogos, logopedas, psicólogos, profesores de aula, expertos en dificultades del aprendizaje. Todos estamos o hemos estado en el aula. Eso es muy interesante, ¿no? Y ahora sí que ya presento el equipo de profesores que estamos en este máster, ¿no? Yo soy en primer lugar, soy la coordinadora académica y sí que me gustaría un poquito contar mi historia, ¿no? Porque me parece que ayuda mucho. Yo soy maestra, digo que soy maestra de vocación, de formación, de profesión, ¿no? Y siendo profesora en el aula fue cuando yo veía que tenía niños que no sabía cómo podía ayudarles. Por eso hice pedagogía a la vez que estaba en el aula. Y cuando terminé pedagogía, dije, necesito organizar todos mis conocimientos. Y entonces hice el máster de trastornos y dificultades del aprendizaje. Y pensar una cosa, ¿no? Yo, bueno, pues digo, ojalá me hubieran contado todo lo que damos en este máster, ¿no? Porque este máster es eminentemente práctico con profesores que estamos trabajando o que hemos trabajado en el aula. Marlene Orna, que es profesora, es psicóloga, apoya a personas con discapacidad, trastornos del desarrollo y condición del espectro de autismo, familias y educadores. Rubén García Ruiz es profesor, trabajó durante 5 años en un gabinete pedagógico, actualmente es coordinador y profesor de secundaria. Mar Ferré, que es profesora, pero es médico especializada en desarrollo infantil. Teresa Sanz, que es profesora, psicóloga, experta y formadora en atención temprana, comunicación, sistemas alternativos de comunicación, conducta y TEA. Eva Rodríguez es especialista en técnicas de neurodesarrollo, BRMT, MindMuse, Breilling. Virginia Barrio es logopeda, es experta en desarrollo infantil, atención temprana, trastorno del desarrollo del lenguaje. Lola Ordóñez, que es licenciada en psicología, especializada en psicología infanto-juvenil. Lola Oriol, que es la directora del Colegio Inclusivo de Gloria Fuertes y además es profesora también en ese colegio. María Luisa Alonso, que es profesora y es responsable del equipo de profesores de Aleptea de Madrid y también es profesora dentro de un aula de Aleptea, ¿no? Y Rosa Álvarez, que es psicóloga clínica y es directora técnica de la Federación Autismo Andalucía. Como veis, son unos perfiles, bueno, pues
con gente profesional que trabaja en el día a día y que conoce muy bien lo que os va a contar, ¿no? El calendario, ¿cómo empezamos? Hoy empieza la experiencia UNIR, pero no te preocupes porque hasta el 18 de noviembre no empieza la docencia. Tienes tiempo para pensar, para decir, bueno, pues me gusta este máster, ¿no? ¿Cuándo termina? Termina el fin de curso, será el 27 de julio y el 30 de junio será la entrega del portfolio. Son 9 meses, son 60 ECTS y para poder cursar el máster tienes que tener una titulación universitaria. ¿Cómo es la metodología? Es online, con clases en directo, pero esas clases, y eso da mucha tranquilidad, ¿no? Esas clases quedan grabadas. Ayer dando clase en una de un experto que acaba de empezar, estaban los alumnos inquietos, y yo lo había dicho, pero varios preguntaban, ¿pero esto quedará grabado? Es que me tengo que ir, y esto lo graban, y sí, o sea, todo se graba. Eso es ideal porque muchas veces efectivamente no podrás estar en clase por el horario, por lo que sea, pero podrás ver la sesión cuando quieras. O a veces nos pasa, ves una sesión y dices, ay, me gustaría volver a ver esa parte que no me ha quedado clara. O mira, hoy en el aula me ha pasado esto, voy a volver a ver porque me acuerdo que en tal sesión nos dijeron esto, ¿no? Bueno, pues las clases quedan grabadas. Insisto en ese aprendizaje 100% práctico a través de esas clases dinámicas y participativas. La evaluación, lo veíamos antes, no hay exámenes, es una evaluación continua. Tenemos un foro evaluable, cada asignatura tiene un foro con una temática concreta en la que iréis participando y en la que iréis poniendo información. Habrá un reto también de aprendizaje por cada asignatura. Y en ese reto, a mí sí que hay un tema que siempre es muy importante y es que son casos que tú has trabajado, que tú quieres trabajar, que tienes entre manos. ¿Cómo los voy a trabajar? Con la nueva información que me dan. Si el máster no nos sirve para adquirir nueva información que yo la acoplo a mi vida, os digo que hemos fracasado en el máster. Por eso es tan importante decir, bueno, todo eso que me van diciendo en cada una de las asignaturas lo voy recibiendo, voy contrastando, digo, "Ah, pues mira, este sistema me gusta, esta prueba que me han enseñado me parece que es muy práctica, estas preguntas me parecen tal, esta actividad me gusta, en esta página he encontrado esta actividad y todo eso lo voy a incorporar a mi día a día. Todos hemos hecho formaciones, seguro que tú como yo, y eso nos ha pasado a todos. Hemos hecho formaciones en las que estás haciendo la formación y dices, pues bien, y en cambio hay formaciones que estás haciendo y dices, ah, esto lo incorporo, esto lo pongo, esto tal, ¿cómo lo voy a hacer, no? Bueno, pues se trata de que toda esa formación que os vamos dando, esa información, todo eso lo vayáis recogiendo en ese caso en el que tú estás trabajando. Por tanto, piensa que todo eso te ayuda en el día a día y en el ya, no en un futuro, sino en el hoy y ahora. Todo eso va a quedar recogido ¿dónde? En el portfolio de aprendizaje. ¿Qué es un portfolio? Un portfolio es un documento que está realizado en una red digital abierta, en una plataforma, que no te preocupes porque lo abriremos juntos en clase y ya verás que no es tan difícil como parece. Pero ahí evidenciarás tus retos y además tu currículum, te presentarás, bueno, será una carta de presentación. Actualmente uno va a un trabajo y ya no se va con esos currículums vitae de papel, llevas un portfolio, incluso tienes tu propio portfolio con tu URL que entregas y ahora de hecho ya hay muchos sitios donde se pide eso, ¿no? Un portfolio, pues lo harás aquí, ¿no? Conmigo, poco a poco y sin medios problemas. Y yo siempre digo que es o sea, la joya de la corona son los mentores, ¿no? Los mentores, porque siempre tú tendrás un mentor asignado, él estará contigo, te va a acompañar y cualquier duda, cualquier cosa, podrás preguntarle también a los profesores.
Lo ideal es que puedas asistir a clase, que nos preguntes en directo, que estamos ahí contigo, ¿no? Y que cualquier duda que necesites podremos contestar. Pero no pasa nada porque efectivamente habrá sesiones o habrá momentos en los que no puedes estar en las clases y tienes un foro aparte del evaluable, que es el foro de pregúntale al profesor, y le podrás preguntar todo lo que necesites. Mira, fue muy bonito porque me acuerdo que una alumna en el portfolio, ¿no? Hizo una presentación, puso un vídeo y entonces se presentó diciéndome, soy fulanita de tal, me hubiera encantado asistir a las clases, nunca podía asistir a las clases, pero desde aquí quiero decirte que estoy muy contenta con lo que has ido diciendo, he aprendido muchísimo y entonces, bueno, pues las dudas que he tenido las he ido preguntando, tal, pero te quería saludar desde aquí. Qué bonito, ¿no? Porque dices, estamos ahí, vosotros también, y os sentimos. Y junto a eso pensar que cualquier cosa que necesites nos tienes en el foro. Que vienes a clase, bien, que no vienes a clase, el foro. ¿Eh? Y por eso nunca te sentirás solo. A veces lo que nos para un poco para hacer un máster, ¿no? O un máster online, es decir, me apunto y ¿qué pasa? Pues no pasa nada, porque nunca estarás solo. ¿Cuáles son esas asignaturas que forman el máster? Si hay cualquier duda o cualquier pregunta, preguntar tranquilamente. O sea, a mí no me importa nada. Aquí es en el chat, podéis escribir o si queréis preguntar con el micrófono tranquilamente y yo os contesto lo que queráis. O sea, cualquier duda que tengáis, por supuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Entonces, mirad, vamos a ver cuáles son esas asignaturas que vamos a tener. Por una parte, la primera, psicomotricidad y neuromotricidad. ¿Para qué? Para comprender muy bien nuestro cerebro y para desde ahí poder preparar la lectoescritura, preparar el desarrollo cognitivo, preparar el movimiento, quién aprende, quién habla, quién escribe, quién llora, quién ríe, es mi cerebro y el cerebro aprende gracias al movimiento. Lo veremos todo eso. Junto a eso, la siguiente asignatura será trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque ya desde muy pequeñitos ya se puede ir, ya se puede hacer un diagnóstico. Hay niños de TEA. Yo recuerdo un padre que me decía, Ana, yo con 17 meses perdí a mi hijo y me dijo, porque perdí la mirada. En TEA muchas veces se ve porque pierden la mirada, ¿no? Dejan de evolucionar. No todos los casos son así, hay casos que se diagnostican de más mayores, pero bueno, ya vamos ahí, ¿no? La tercera asignatura, dislexia y discalculia. Ahí ya hasta que no empezamos primaria no hacemos ese diagnóstico. Pero es verdad que ya antes podemos ver esas dificultades, ¿no? Veremos cómo se puede trabajar, tanto a nivel de dislexia como a nivel de discalculia. Y la cuarta asignatura es ese trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y o porque puede ir acompañado o puede no ir acompañado, ¿no? Y más o menos se detectan, se pueden diagnosticar en paralelo, en las mismas edades. Todos los retos que hemos visto antes van a estar, esos cuatro retos, que es uno por cada asignatura, evidenciados, ¿no? En ese portfolio y nos van a dar esa radiografía del máster que he aprendido. ¿Mm? Y hay un foro evaluable, que os lo decía antes, ¿no? Que es ese espacio de diálogo, reflexión, intercambio de opiniones, experiencias, artículos, búsqueda de bibliografía y además esa comunicación entre vosotros que es tan interesante y tan enriquecedora. En este máster, en trastornos y dificultades del aprendizaje, en el plan de estudios tenemos una novedad en este máster que empieza ahora, ¿no? Porque tendremos sesiones exclusivas que os he ido contando antes, para ver esa diferencia entre dificultad y trastorno. Pensar que
muchas veces cuando ya se ve una dificultad se puede trabajar y que a veces se diagnostican trastornos cuando son dificultades. Y los profesores somos los primeros que tendremos que saber identificar esas dificultades y esos trastornos para ahorrar tanto sufrimiento a las familias y, por supuesto, a nuestros niños, ¿no? Y hablando con una persona me decía, ¿no? Es que ahora que soy mayor me doy cuenta del sufrimiento y ahora me doy cuenta que no es que fuera una niña rara, sino que por las dificultades que tenía y que yo no sabía que eran dificultades me sentía mal, ¿no? Bueno, y todo eso muchas veces acaba, ¿no? Acaba bueno, pues en esos problemas, ¿no? Psicológicos y muchas veces, bueno, pues problemas mentales. Entonces, qué importante es que desde pequeñitos lo sepamos identificar, diagnosticar y ayudar, ¿no? Por eso conocer muy bien el cerebro con sus funciones ejecutivas a la hora del aprendizaje. Trabajarlo todo desde esa inclusión educativa, con ese apoyo conductual positivo, ¿no? Que los profesores son los primeros que tenemos que conocer y que tenemos que trabajar. Y que muchas veces nos pasa que no hemos tenido esa formación y se nos ha pedido. ¿M? Me contaba una amiga que hablando con sus padres, pues su madre, ¿no? Que es profesora de instituto, pues claro, no ha tenido esa formación. Bueno, vosotros tenéis la suerte de que en esta formación se os va a dar todas esas herramientas. Esa doble excepcionalidad que veíamos antes de las altas capacidades TEA, altas capacidades y TDAH y esa inteligencia artificial. Estamos en la era de la inteligencia artificial. No vamos a estar, es que ya estamos. De hecho, yo ya he trabajado con Aula en Explora, con Syncrolab. Esa inteligencia artificial que lo que hace, y cada vez es más importante que junto al diagnóstico digas, ¿y yo cómo tengo que trabajar con ese niño? Porque no se trata de trabajar en general, sino donde está esa dificultad. Y eso la inteligencia artificial lo sabe hacer muy bien. Entonces, bueno, tenemos que aprender a utilizar, ¿no? Y conocer nuevas herramientas. Y eso supone salir de nuestra zona de confort, porque es verdad que muchas veces dices, no, toda la vida se ha hecho así, ¿no? Y yo habitualmente digo, el niño que lee mal, que lea todos los días. El niño que es cojo, que corra todos los días. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿Y va a dejar de cojear? Pues no sé si es así, ¿verdad? Pues seguimos haciendo que el niño que tiene problemas de lectura que lea todos los días, el que tiene problemas en matemáticas todos los días matemáticas, pero al que es cojo no le hacemos correr todos los días porque ya nos damos cuenta que no es así. Por eso qué importante es hacer un buen diagnóstico, aprender y con eso ver cómo puedo trabajar. Y luego tenemos 4 sesiones impartidas por la Fundación Querer, que es sobre el procesamiento e integración sensorial. Acordaros quién habla, quién escribe, quién llora, quién ríe es mi cerebro y mi cerebro recibe la información gracias a los sentidos. Porque los sentidos reciben la información, el cerebro procesa la información y realiza muscularmente ¿m? Las respuestas oportunas, que a veces son las correctas y a veces no. Porque vemos niños que se chupan el pelo, porque vemos niños que se muerden las uñas, porque vemos niños que cuando escriben sacan la lengua, que cuando recortan van moviendo la boca, que cuando comen todavía babean. Y vemos que en todo eso, eso es lo que estamos viendo, pero debajo ¿qué hay? Esa dificultad en la integración sensorial. Lo veremos. Esa estimulación del lenguaje en los niños con TEA, que justo es lo específico, es esa comunicación, ¿verdad? Estrategias de alimentación en los niños con TEA y que además es algo también específico por esas texturas que está relacionado con los sentidos. ¿Mm? Y TEA en adultos, más allá del diagnóstico, la identidad. Qué importante es ese acompañamiento,
Porque a veces nos pasa que, claro, durante la etapa infantil se acompaña a los niños. ¿Y cuando son mayores? ¿Qué pasa con un TEA? ¿Qué pasa con un TDAH? ¿Qué pasa con un disléxico? Porque los problemas siguen existiendo. Tenemos una ayuda especial de atención temprana en España de 0 a 6 años, pero es que el problema luego sigue existiendo y no hay esa ayuda. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo trabajamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si queréis decir alguna cosa, si os ha quedado algo que no he explicado bien o que queréis saber. Cintia pregunta, dice, ¿este máster es considerado como maestría en Perú? Cintia, yo no sabría contestarte esto, pero los asesores te lo pueden contestar perfectamente, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Sabes lo que pasa? Que dependiendo de los países hay diferentes, pero un máster en principio siempre es un complemento, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Dice Florentina que para ti está todo claro. Pues Florentina, espero verte aquí, ¿eh? En las siguientes sesiones. Entonces, cualquier duda que queráis. Muy bien, Cintia, dice, no me quedó claro cómo era ese punto de no exámenes. Vale, no hay ningún examen, porque el examen en realidad lo que tú vas a hacer es un caso, ¿eh? Un caso un caso de dislexia, por ejemplo, ¿no? En la asignatura de dislexia, discalculia, pues tú vas a hacer un caso que puede ser de dislexia, de discalculia o de las dos cosas, lo que tú prefieras. Y en ese caso tú vas a hacer un diagnóstico, tú vas a poner cuáles son los objetivos, tú vas a poner las actividades, vas a hacer una programación de cómo tratarías ese caso con las actividades durante un trimestre. ¿Sí? Cintia, ¿ahora queda claro? Cintia, ¿ese caso se debe aplicar? No, no es necesario aplicarlo porque es un caso que a lo mejor tú estás trabajando, entonces tal, o es un caso que has trabajado, o es un caso que quieres trabajarlo. Que no tienes ningún caso de, pues fíjate tú, es que yo justo de TEA no tengo ninguno, no pasa nada, coges un caso de TEA y lo pones, ¿vale? Cintia dice que queda claro. Y dice Flo que ella estará en todas las sesiones preparada con preguntas. Te espero, ¿eh? Ahí estaré esperándote. No sé si hay alguna duda más, queréis alguna cosa. Y bueno, pues si tenéis cualquier duda, queréis cualquier pues más información o bueno, pues después de ver esto dices, ay, pues yo hubiera preguntado esto o a lo mejor hubiera preguntado, pero mira, yo casi prefiero hacerlo de modo personal. No pasa nada. Tienes aquí pepermanente.educación@unir.net para que puedas preguntar lo que quieras y pues espero veros, no veros a ti con nombre y apellido, verte aquí. Quiero verte aquí, aprendiendo, mejorando, compartiendo, porque además todos aprendemos mucho. Y sobre todo, a mí me parece que hay un tema que es muy importante y a mí me gustaría terminar con esto, que ayudamos y quitamos mucho sufrimiento a nuestros niños y a las familias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo me despido. Espero que os vaya muy bien. Espero veros aquí, ¿eh? Y pues hasta la siguiente sesión. Gracias por estar aquí.